Hola, ¿qué tal? Que se encuentra con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema llamado el proceso creativo. ¿Qué hay dentro de este proceso creativo? Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a enfocar en el ámbito educativo? Cada individuo, cada persona, tiene cierta capacidad creativa. Muchas de las veces podríamos decir que está un poco escondida, por así decirlo. Pero no es así, sino que hace falta estimular y desarrollar ese proceso creativo. Yo creo que muchas de las veces tenemos que imaginar para innovar. Si nosotros no tenemos esa capacidad de imaginar, estamos coartando lo que es esa creatividad. Y debemos de tener mucho cuidado en ello. A temprana edad, en los pequeños, muchas de las veces tienen una imaginación infinita. Hay que saber canalizarla para que ellos sigan por ese camino. Posiblemente sus ideas sean un poquito fantasiosas, pero si nosotros las enfocamos de tal manera, puede ser a futuro una realidad. Para ello, he invitado a la psicóloga Mari José García, quien nos puede dar un punto de vista desde el término de la psicología, cómo es este proceso creativo en los niños. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien y yo les voy a hablar acerca del proceso creativo. Si hablamos de un proceso creativo, se entiende como un conjunto de etapas o fases. Esto se va a desarrollar y a poner en práctica. Es parte de la creatividad. Para que empecemos a ser creativos, debemos tener en cuenta que debe de haber un problema o quizás un proyecto, el cual vamos a ver de qué manera lo vamos a realizar. Para esto necesitamos ciertas fases. Tenemos primero ver e identificar el problema o reto, ver la dimensión, los objetivos que queremos alcanzar. En ellos tenemos lluvias de ideas, seleccionar esas ideas, ponerlas en práctica y llevarlas a la evaluación. ¿Para qué? Para que obtengamos nuestro proyecto y en él se refleje la creatividad. En el ámbito educativo, a veces se dice que, y lo dicen los expertos, algunos expertos, que simplemente los maestros, pues, truncan esa creatividad de los niños. ¿Por qué? Porque los niños los tratan todos por igual y se les olvida que cada niño es distinto, que tiene ideas diferentes, pensamientos, y que su creatividad no siempre es la misma. ¿Cómo debemos de hacer para reconocer la creatividad de los niños? Debemos ponerles un trabajo. Y no importa si lo realizan bien, ahí se va a ver su creatividad. Algunos lo tienen más, algunos no la tienen desarrollada, pero no es su culpa, sino digamos que es un talento que se tiene. Es verdad, yo siento que muchos niños en ocasiones depende mucho de la persona que está al frente de ellos, ya que si no sabemos a lo mejor dar un buen camino, encauzarlos hacia esa creatividad, podemos crear un daño incluso. Ese daño de que al chico pues lo volvamos inseguro de sí mismo. Ahora, a mí me gustaría saber, por ejemplo, dentro de el sistema neurológico, cómo funciona con base en la creatividad. Si hablamos de creatividad y de acuerdo a nuestro cerebro, sabemos que nuestro cerebro se divide en dos, que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Dentro del hemisferio izquierdo, ¿qué nos maneja? La comunicación verbal, la escritura, cálculos. Los cálculos matemáticos es un proceso de memorización. Nuestro hemisferio derecho es la parte de la creatividad. En él influye mucho lo que es el espacio que se da ahí. ¿Para qué? Para que lleve todo esto y estalle así como una bomba en cuestión de las fantasías, las metáforas, los sueños,
los objetivos que se han concretado ahí de acuerdo a la creatividad y el concepto que se tiene de la perspectiva de lo que se ve. También sabemos que el hemisferio se divide en 4 lóbulos con funciones asociadas. Tenemos la primera es la frontal, segundo parental, el tercer temporal y el cuarto es occipital. Bien, esto yo lo veo muy interesante y creo que es importante dar estímulo a los dos hemisferios. Muchas de las veces, por ejemplo, los niños cuando los vemos que escriben, digamos, con la mano zurda, les dicen, no, aguas, no hagas eso, porque no es correcto, debes de escribir con la derecha. Vemos que ahí estamos coartando una habilidad que posiblemente, si nosotros le damos encauce, pudiéramos hacer que el alumno pueda escribir con ambas manos. Y esto generará, yo creo que más estímulo cerebral. ¿Por qué? Porque estaría trabajando sus dos hemisferios. Así yo creo que con toda creatividad, toda idea que nosotros quisiéramos manejar, debemos de encauzarla, nunca coartarlo. Por ejemplo, no podemos decirle a un niño, pinta un árbol, y el árbol debe ser verde, con su tronco ya sea café o gris. No, hay que dejar que el niño imagine y sea muy creativo y posiblemente él crea que sus árboles son azules con troncos rosas. Y es parte de lo que él siente. Algo que él crea y quiera demostrar, quiera manifestar esas ideas. Posiblemente sea su entorno, lo que él siente. Quizás también pudiera tener a lo mejor algún, digamos, una causa que le impide, por ejemplo, la miopía. O puede ser algún problema de la vista que puede confundir los colores. No sabemos. Por ejemplo, se habla de Picasso. Se dice que posiblemente él veía de otra manera las imágenes, ya que por ello pues las proyectaba y se proyectaba él al crearlas. Son comentarios, pero yo creo que de esta manera, ¿cuántas imágenes, cuántas ideas no tienen los pequeños? Dibujan a un perro, un gato, pero a su modo. Nosotros debemos encauzarlos. Así es, la creatividad, como te decía, no en todo se da, ¿sí? Hay unos que desarrollan más ese talento, pero quizás no son buenos en escritura, tienen mucha creatividad. Hay otros que definitivamente son buenos en escritura, en matemáticas, pero no tienen la creatividad. Esa creatividad sí se puede desarrollar, sí se puede impulsar. Hay ejercicios para eso. Hay uno que se llama marcha cruzada, donde tocas la rodilla izquierda con la mano derecha y la mano derecha con la rodilla izquierda. Hacerlo varias veces. Tenemos otro ejercicio que es figura geométrica, en la cual con la mano izquierda haces triángulos y con la mano derecha haces un cuadrado. Posteriormente después vas a hacer ambas figuras con la misma mano, con las manos, y ahí te vas a dar cuenta que a lo mejor te equivocas, pero debes de dominarlo. Hay otro ejercicio también que como decías tú, escribir. Si soy diestro, pues escribir con la izquierda o con la derecha, dependiendo de con la cual escribas. Y en un día, pues a lo mejor puedes proponer eso de decir, hoy no voy a utilizar la mano derecha o no voy a utilizar la mano izquierda. Puedes utilizar la mano que sea menos hábil y tratar de hacer las cosas, peinarte, cepillarte los dientes, abrir la puerta con la otra mano. ¿Para qué? Para que estimules el hemisferio izquierdo o el derecho en su caso, dependiendo de lo que tú seas. Esa es una manera de hacer que tu creatividad pues se ponga, dijeran, al tiro, ¿no? Otra también puede ser que
que la creatividad sí se puede, dices tú, estimular, también depende mucho en casa. A veces los niños hacen sus figuras o hacen sus juguetes. Toman las cosas de mamá que tiene por ahí y hacen un carrito. Pero ¿qué dice la mamá? Deja mis cosas o no agarres esto. Y el niño simplemente pues no lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Por temor a que me están diciendo no lo hagas. A lo mejor tiene muchas ideas, ¿no? Es decir, ya está, vio, va a decir, pues aquel topercito lo convierto en esto. Pero pues su creatividad queda trunca porque los padres les dicen que no. Es cierto, yo he visto a los niños, les llama mucho la atención, por ejemplo, los trastes de mamá, las cacerolas. Y he visto cómo su imaginación va más allá y ellos crean su propia batería, sus tambores. Imagínense que nosotros los regañamos. Posiblemente los podamos encauzar, el decirle, mira, vamos a crear un tambor. Y este tambor tú también lo vas a crear. Y te vas a dar cuenta para que puedas crear tus propios tambores. Sería una manera de impulsarlos y guiarlos. Y no decirles, ¿sabes qué? Es que deja esto está mal. Porque cuando nosotros hacemos eso, creamos inseguridad en ellos. Y de esa manera a lo mejor podríamos estar, de cierta manera, cortando esa creatividad a futuro. Bueno, yo creo que para concluir me gustaría que me diera una idea, una conclusión de cómo podríamos esa formación creativa impulsarla, por ejemplo, en las personas mayores. Bueno, para eso en las personas mayores, pues tratar de animarlos y decirles, como ya son adultos, ya vieron más cosas que hacer y buscarles el talento que tengan, ya sea en cuestión de algunos con la música, algunos con el baile, algunos tejiendo, cosiendo o haciendo manualidades. Es su creatividad. ¿Por qué? Porque si dicen, mira, te presento aquí este baile, un danzón con un cha-cha-cha, pueden combinarlos y sacar un nuevo ritmo. En cuestión de manualidades, decir, mira, mezclas esto y les presentas dos objetivos, entonces ellos van a unificarlo y van a decir, mira, no te hice ese, pero lo hice de esta manera. O igual, como dices tú, los colores, ¿no? A lo mejor, mira, te doy 3, los colores básicos. Y ellos van a decir, ay, no me dio verde, bueno, pues voy a sacarlo. Y ahí a combinación de colores, pues van a ir viendo qué colores les van a salir. Eso es creatividad. Y dependiendo, no decirle, no, es que estuviste mal. No, dejarlos. Si se equivocan, no importa. De eso se trata la creatividad, de arriesgar, de ver, de innovar y de hacer una idea, de 2 ideas, hacer una misma, pero mejorada. Gracias, todo esto nos nutre y yo creo que abre muchas posibilidades en cualquier etapa de la vida poder promover la creatividad, ese proceso creativo. Bueno, pues para concluir, yo hablaría un poco acerca de la acción dentro de las cuestiones didácticas en el proceso creativo escolar. Por ejemplo, el docente debe tener esta capacidad de estimular mediante implementaciones didácticas, en el cual debe de favorecer esa formación en los alumnos, la reflexión personal, el modo de aprender y de qué manera se va a hacer. Todo esto, a través de estas estrategias de aprendizaje, nos van a permitir crear un alumno con una capacidad creadora que favorezca esa expresión en sí mismo. Puede expresarlo mediante su sensibilidad y ser competente. Y sobre todo, que se vea reflejado en una formación integral, de acuerdo a los diferentes ámbitos creativos que se puedan favorecer. Yo los dejo y me gustaría dejar una frase, el decir, nunca te rindas. Todos tenemos esa capacidad y todos podemos ser capaces. Si lo soñamos, es posible. Hasta luego.